tema que voy a tocar ahora, evidencias hidrográficas en el Perú, se trata de hacer un resumen de lo que existe en este momento para otro problema importante que ya ha sido mencionado en las presentaciones anteriores, es el caso de los sismos que ocurren en el medio. Justamente hace pocos minutos ha ocurrido un sismo en la ciudad de Tumbes con una cierta intensidad de 2,3 escala modificada, y lo que pretendo ahora es informar a ustedes qué cosa es lo que existe y qué estamos haciendo. Vamos a hacer una introducción, qué cosa es instrumentación, cómo estamos procesando los registros, qué programas de cómputo y finalmente cuáles son las redes en el Perú. La introducción es que en nuestro país, este es un mapa que preparamos por los años 80, tiene pues dos fuentes importantes de generación sísmica, aquella que es producida por la zona de subducción de la costa, esta zona de subducción es la placa de Nazca que está penetrando por debajo de la placa continental americana y que produce, conforme uno va de la costa hacia adentro, sismos a mayor profundidad. Sin embargo, también existe en nuestro país una zona de sismos continentales superficiales, producto de fallas activas, y donde esta línea puede llamarse como una zona subandina, que es la que ha producido sismos en las zonas como el Alto Mayo, que pasamos por Huaytapallana, Satipo, Cusco, Ayapata, Puno. Entonces tenemos esas dos fuentes de zona. En términos de proyección de la ocurrencia eventual de sismos, aquí un trabajo que hicieron el Instituto Geofísico del Perú en color rojo, ilustramos dónde es que podría ocurrir sismos importantes. Aquí en Lima se propone que sea una magnitud de 8 en la escala de Canamorio, el momento sísmico, en la zona de Nazca y también en la zona del sur del Perú, norte de Chile. Si ambos se dan al mismo tiempo, es posible que la magnitud sea hasta de 9 grados en el doble. Si bien es cierto, en la zona norte del Perú no se propone que haya muchos sismos, pero eso no significa que puedan ocurrir. Y sobre todo nosotros hemos estado estudiando los registros posibles de aceleraciones y hemos visto que esa zona ha estado pobre, y en esa consecuencia es que hemos tratado de hacer un esfuerzo como Universidad Nacional de Ingeniería, como SISMIC también, en el propósito de poder instrumentar estas zonas a nivel nacional. Este es un mapa producido en el año 2003 que especifica las fallas activas existentes en nuestro medio. Obviamente hay un cierto correlato entre la ocurrencia de las fallas y la generación de sismos más bien superficiales. Hay una diferencia importante entre los sismos superficiales con aquellos sismos, con los sismos de subducción con aquellos sismos continentales, ¿no? Los sismos de subducción son más grandes, abarcan más lugares, en cambio los sismos continentales tienen menor magnitud y se disipan más rápidamente. Hay entonces ley de atenuación distintas. En relación a la instrumentación, bueno, sabemos que los geofísicos les interesa tener redes de sismógrafos con el propósito de ir monitoreando en base a una serie de instrumentos localizados a nivel nacional y del extranjero, cuál es la ubicación en términos de su latitud, longitud, profundidad focal y magnitud de los eventos sísmicos. A nosotros los ingenieros nos interesan más los acelerógrafos. Sin embargo, desde el tiempo ancestral, inclusive antes de que Richter inventara el sismógrafo, otras culturas, como en este caso particular la China, tenían este tipo de instrumentos con unas bolitas puestas en la boca de algunos sapos o de dragones, que nos daba una idea de dónde venía el sismo, si es que lo botaba o no botaba esa bolita, podríamos saber qué tipo de intensidad podría haber ocurrido. Hay otro instrumento importante que es el sismoscopio. Es un instrumento que no es electrónico, es mecánico. Nosotros en años anteriores hicimos un esfuerzo de poder fabricar este modelo que se ve aquí. Para esto la Universidad Nacional de San Juan, con el profesor Juan Silvestre Carmona, fue muy generoso con nosotros y nos pasan los planos y los conceptos, y pudimos establecer
una red que se ilustra aquí en la ciudad de Tacna. Esta fue parte de una tesis de segunda especialización en nuestra Facultad de Ingeniería Civil. Estamos apreciando la ciudad de Tacna, que es una ciudad que va a estar muy pronto sujeta a un turismo muy importante, en donde hemos mantenido desde hace bastantes años con el SISMIT 2 estaciones acelerográficas, tanto en la Universidad Nacional Jorge Basadre de Croman como en la Universidad Privada de Tacna. Ahora inclusive el CELCICO, como veremos más adelante, ha instalado un acelerógrafo adicional, y estos otros puntos que estamos viendo aquí en color rojo para toda la ciudad nos presentan en donde hemos instalado sismoscopios como parte de esa investigación que hicimos hace unos años. Como ha mencionado ya el doctor Estrada, es importante conocer el distinto tipo de suelo que tiene una ciudad, porque eventualmente habrá amplificaciones sísmicas y queremos conocer cuánto de ese valor podría ser. Estos son los lugares donde está esa estación. Después viene el acelerógrafo, que es básicamente el instrumento que los ingenieros nos interesa. Cuando yo regresé al Perú de mis estudios de posgrado en los 80, había tan solo un acelerógrafo en el Perú, y era estaba instalado en la estación Parque La Reserva. Esa estación ya no existe porque se ha hecho un parque de agua. Sin embargo, hemos tratado de sustituir aquel con otros complementarios. Un acelerógrafo es un instrumento que actúa cuando hay un movimiento fuerte, uno gradúa cuando empieza a actuar. Tiene 3 sensores, 2 mutuamente perpendiculares y uno vertical. Cuando se tiene el registro, ya tenemos una tecnología adecuada para tener el registro digital directamente y lo procesamos. Yo voy a indicar aquí más o menos en qué consiste ese procesamiento y cuáles son los equipos que tenemos a nuestra disposición. El procesamiento de acelerogramas consiste en tener el tiempo historia y calcular la distribución de velocidades y desplazamientos por interacciones. Para eso hay que filtrar la señal, corregirla por línea base, y para el punto de vista de ingeniería nos interesa obtener para ese registro lo que llamamos espectro de respuesta. Aquí tenemos el caso particular de una de las estaciones que tiene el posgrado de la Facultad de Ingeniería Civil. Está ubicado en Mala. Como no hay electricidad en ese lugar, tenemos la actuación de paneles solares, y este equipo ha servido para hacer algunos registros. Hay que procesar la señal una vez registrada por corrección de línea base, por pasar filtrado, que no voy a ir en mucho detalle, pero como este es un foro sobre ingeniería eléctrica, electrónica, mecánica eléctrica, mecatrónica, pues la contribución del procesamiento de señales es sumamente importante. Inclusive ahora algunos estudiantes y el INITEL UNI, con algunos estudiantes de la Facultad de Mecatrónica, nos está ayudando para poder tener nuestra red del posgrado instalada de manera digital. Es decir, en este momento tenemos registros de 3 localizaciones del Colegio de Ingenieros del Perú, en ICA, en Lima y eventualmente en Cusco, que van a estar llegando directamente las señales para poder procesar más rápido lo que estamos haciendo ahora. ¿Cómo caracterizamos a los registros sísmicos? Aceleración máxima es fácilmente de ver del registro sin ni siquiera hacer ningún procesamiento. Calculamos velocidad de desplazamientos, espectro de amplitud de Fourier, que sí requerimos la utilización de algún elemento de cómputo, los espectros y otras como intensidad de áreas, duración, etcétera, lo que presentamos eventualmente en cada uno de los informes que preparamos. Este es un registro del sismo del 1966. Este registro lo hemos conseguido a través del Servicio Geológico de los Estados Unidos, porque cuando regresamos al Perú no existía este registro. Este es un registro que lo trabajó el profesor Kuroiwa justamente cuando hacía su maestría en el Instituto Tecnológico de California, Caltech, y después ha sido procesado de distintas formas. Aquí tenemos en la parte inicial el tiempo historia de aceleraciones, el tiempo historia de velocidades en rojo y el tiempo historia de desplazamientos en la última línea.
Como mencioné anteriormente, cuando ocurre el sismo tendríamos tres componentes, en este caso la componente norte 82 grados oeste, del sismo del 74. Hemos trabajado de alguna manera en algunas publicaciones sobre estos registros, tanto los anteriores como los más recientes. Aquí vemos el tiempo historia, vemos que podemos calcular su aceleración máxima, su duración, y también podemos calcular y conocer su contenido y frecuencia. Cuando tenemos, y eso se refiere un poco a lo que mencionaba el doctor Estrada, si tenemos un registro en roca, podemos también conocer o realizar una amplificación de ese registro, porque va a ser distinto cuando se registra en un lugar que tiene un material de suelo por encima y la roca es distinta. Después necesitamos hacer el estudio de la modificación de este registro tiempo-historia que haya sido calculado en roca. Por lo general, en empresas de tierra, y se han instalado ya varios de esos instrumentos a nivel nacional, tenemos registros en la cresta de la presa y también en los estribos rocosos, con el propósito de poder, dada la ocurrencia del evento sísmico, ver cómo la represa de tierra está amplificando la señal en base a las mediciones que hacemos tanto en los estribos como en la parte de la presa. Hemos trabajado mucho en el pasado con análisis de amplificación unidimensional. Sin embargo, ahora ya con las facilidades computacionales que existen, podemos trabajar de manera bidimensional o inclusive tridimensional. Por ejemplo, esta es una señal del tiempo historia en la parte rocosa y esta otra señal en la superficie de un estrato particular de suelo. Vemos que la aceleración se amplifica y también el contenido de frecuencia se modifica eventualmente. Otro de los aspectos que nos interesa en este procesamiento de señales es el cálculo de lo que llamamos espectro de respuesta. Este espectro de respuesta consiste en someter a distintas estructuras de un grado de libertad que tienen distintos periodos predominantes de duración a un determinado evento sísmico, como el que estamos ilustrando en esta parte inferior. Y lo que hacemos es definimos un valor de aceleración, de amortiguamiento dado, y calculamos las máximas respuestas. En función de eso se establece esta curva que es la que llamamos espectro de respuesta. En el pasado se tenía la idea de que un suelo rígido daba un valor mayor de aceleración y eventualmente un valor de periodo más alto para el periodo mayor. Y conforme el suelo se hacía más blando, entonces la plataforma o el valor pico mayor de la ordenada espectral podría ser la derecha y también eventualmente podía bajar inclusive el valor de la plataforma. Eso se ha incorporado en nuestra norma pertinente de diseño, aunque hay cierta propuesta de modificación y tenemos eventualmente 3 tipos de suelo en nuestras normas de diseño sismo resistente 030. Para hacer el programa de procesamiento de acelerogramas hay varios programas de cómputo. Estos dos de arriba, el SMA y el COMPAS, pertenecen a y se venden. Son programas de Kinemetrics, una empresa que vende instrumentos, y COMPAS es de RevTech, que es otra empresa de la competencia, ambas americanas. Sin embargo, hay también procesamiento gratuito. Seismosignal es un programa de cómputo y Dectra es otro. Seismosignal es un programa que uno lo puede obtener en los medios educacionales gratuitamente, y Dectra es una versión de la UNAM, Universidad Nacional Autónoma de México, que ha sido propuesta por el profesor Mario Ordaz. Los 4 programas los manejamos indistintamente. Si tenemos registros de Kinemetrics, nos vamos a ese camino. Si tenemos el registro de RevTech, nos vamos por el otro. Pero también algunas veces para la enseñanza y para ver qué diferencias hay en el procesamiento podemos utilizar los programas gratuitos. Aquí estamos viendo resultados del programa SMA de Kinemetrics. Estamos viendo ahí el sismo del 2007, del 15 de agosto, que ocurrió en la zona de Pisco, los 3 componentes, en justamente la estación que tenía SISMIT en el Callao. Digo tenía porque actualmente no está operativa, esto era en la Dirección de Hidrografía y Navegación, pero pronto va a ser reinstalado para tener ese registro actualizado.
Este es el registro de otro programa de cómputo ya disponible, que es el programa Compass. Este es un registro que hemos tenido recientemente en nuestra red, justamente el 31 de mayo del 2015, ¿no? Acuérdense que el famoso sismo del 31 de mayo de 1970 no nos permitió tener ningún registro de ese sismo, porque el único registro lo tenemos en Lima. Ahora ya podemos tener, eventualmente si ocurre algo más en el norte, podemos tener los registros pertinentes en el suelo que corresponde a la ciudad de Huaraz. Esta es una estación, Universidad Nacional Autónoma Santiago Túnez del Mayor, en la zona de Huaraz. Y tenemos, eventualmente el sismo es pequeño, pero de todas maneras nos indica que lo podemos tener, y lo podemos tener en simultáneo, porque va a enviar el registro de manera por internet. Los diseños, aquí tenemos un registro que fue muy importante para nosotros. Esta es una estación del SISMIT en Ica. La estación era una estación analógica, antigua, donada por los japoneses hace muchos años, que inclusive tuvimos dificultad de registrarla adecuadamente, porque en la conversión analógico-digital que tendríamos que hacer para procesar este sismo no estaba ya disponible en nuestro medio, así que este cassette, que así se llamó el sismo, fue enviado al Japón, y después del Japón lo reenviaron y ya pudimos procesar adecuadamente la señal de manera digital, ¿no? Tenemos el espectro. Este sismo es importante, es uno de los sismos grandes que fueron grabados en un suelo distinto al lado de Lima. Este es un suelo arenoso como el que existe en la ciudad de Ica. Si bien es cierto, el Instituto Geofísico del Perú también tuvo un registro en una zona cercana, en Parcona. Los valores discrepaban ligeramente de los valores de aceleración. Esta aceleración que se registró fue en el orden de 0,35 veces la gravedad, o sea, una aceleración bastante alta. Por ejemplo, aquí tenemos el procesamiento con el programa Seismosignal de lo que sucede con el tiempo historia de aceleraciones. Este es el programa DECTRA. Este es un sismo registrado también este año por el SISMIT en la estación de Ciudad Nueva. Este es un sismo que ocurrió en Chile, ¿no? El sismo de Putre del 22 de marzo. Sin embargo, la red que tiene, en este caso en particular en el sur, el SISMIT fue capaz de registrar en 3 lugares distintos en Tacna, tanto en la Universidad Nacional de Jorge Basadre, como en la Universidad Privada de Tacna, como en la estación Ciudad Nueva. Y esos 3 registros se enviaron directamente vía internet y se pudo procesar y tener los registros pertinentes. Esta visión en el DECTRA es el cálculo de los espectros de Fourier, y este es el cálculo de los espectros de respuesta para ese tipo de sismo. Ahora lo que voy a hacer yo brevemente es indicarles sobre la red acelerográfica que existe en el Perú. En los años 89-90 yo estaba en el SISMIT, no sé si como director o como jefe del laboratorio geotécnico, tenía a su cargo la red acelerográfica. Los japoneses, en su contribución en el donativo para el SISMIT, nos dieron varios acelerógrafos. La idea era instalarlos todos en Lima, pero tomamos la decisión de compartir los instrumentos e instalarlos a nivel nacional. Estos fueron instalados de la manera que estamos ilustrando allí, en bien sea universidades nacionales o universidades privadas o organismos del Estado. La verdad que no nos fue muy bien, porque si bien es cierto, la contraparte construyó la caseta, nosotros pusimos el instrumento, pero el mantenimiento del equipo y la preocupación y la concientización no fue lo mejor. Y tuvimos pocos registros desde el año 89 hasta el año 2001. Todos estos registros, estos instrumentos eran analógicos, como vamos a ilustrar más adelante. Esta es una posición intermedia de la red que existe en el SISMIT actualmente, porque el gobierno ha donado o ha dado recursos actualmente para hacer una red muy amplia para el SISMIT en la zona de Lima. Hay como 60 instrumentos, de los cuales la mayor parte ya están en nuestro medio, pero con la condición de que sean instalados solamente
para Lima dentro del marco de un proyecto de investigación patrocinado por el propio gobierno. En color rojo tenemos instrumentos digitales, pero que son del CENSIC, y a través de un convenio de cooperación entre el CENSIC y el CISMIT, el CISMIT está procesando esos instrumentos en Piura, en Trujillo, en el propio Lima, en Arequipa y en Tacna. Estos están instalados en los locales de CENSICO que tiene en estos lugares. Además, todavía están operativos dos instrumentos que fueron propuestos dentro de un proyecto reciente, SATREPS, y que envían la señal vía internet a Lima, y en consecuencia pudimos tener en el sismo de Putre en Chile o en cualquier otro lugar en el sur el procesamiento inmediato de la señal vía internet. Hay 10 instrumentos adicionales en la ciudad de Lima que eventualmente van a ser distribuidos, en lo que hemos conversado con los directivos del CISMIT, de la medida en que están recibiendo instrumentos nuevos, y en consecuencia esos 10 podrían ser redistribuidos a nivel nacional. Recursos del Estado, de un centro que va a captar la señal y que la va a poder procesar actualmente en tiempo real, ¿no? Y eso es algo que es un gran aporte. También, como veremos después, el Instituto Geofísico del Perú tiene se encargo de 200 instrumentos adicionales para ser instalados a nivel nacional. Esta lista nos ilustra algunos equipos, y creo que hay que hacer la salvedad que son instrumentos comprados con recursos propios. No es una donación recibida por ninguna institución, sino bien sea por el Colegio de Ingenieros del Perú, y la gestión las hemos hecho para instalarlos. Posiblemente el próximo año podamos instalar en el sur, que estamos bastante poco afortunados de tener equipos, posiblemente en el Callao también. Y son equipos que se han comprado, bien sea con recursos propios, como menciono, fondos, por ejemplo, de la sesión de posgrado de la Facultad de Ingeniería Civil de la UNI o del propio Colegio de Ingenieros. En color azul están aquellos equipos que faltan registrados. Ya los tenemos en la universidad, solamente que están terminando en nuestras contrapartes la construcción de aquellos equipos. Y debo mencionar que tanto el ICA como el Ingenieros del Perú y Lima, y dentro del poco Cusco y de la UNASAM, van a estar enviando las señales directamente a nuestro centro para tener en tiempo real también la potencia. Lo que sí creo que es importante mencionar es que después de varios años, de los años 80, de tratar de impulsar tanto en el Instituto Geofísico como en los distintos foros existentes, ya hay una conciencia de tener instrumentos. Acá no están todos los instrumentos que existen en nuestro medio, pero sí debo mencionar que hay 6, 7 edificios nuevos que ya se les exige tener una instrumentación y que están instrumentándolo en Lima. Pero proyectos importantes como el proyecto Cerro Verde tiene su red, también tiene el proyecto de la transmisión del gasoducto, tiene una serie de instrumentos adicionales, CELEPSA en unas represas que tienen en la zona del Grupo Gloria, tiene otra represa por aquí, la mina Pierina, por ejemplo, tiene estos fondos. Nosotros no tenemos un acceso directo como universidad con estos instrumentos que no son nuestros, sin embargo sí se les brinda asesoramiento para su instalación, y creo que una vez que tengamos muy armado el equipo de personal que se encargaría de hacer el procesamiento, vamos a poder dar este servicio a las distintas instituciones privadas para que puedan tener ese procesamiento, porque si tenemos el equipo y no lo utilizamos adecuadamente, es como si no utilicemos el equipo. En los años 90 hicimos pues estas gestiones con distintas entidades públicas, en este caso la Universidad Nacional del Santa, se construyó la caseta, y estamos pidiéndole ahora que la pongan otra vez operativa, pero se está demorando demasiado. Quizás nuestro afán de hacer las cosas muy rápido a veces se encuentra una con una pared. Aquí tenemos que tener eventualmente luz, porque en algunos casos la luz la han quitado, la energía, y también tenemos que tener un punto
del internet para poder eventualmente tener el registro permanentemente enviándolo acá. Estos son los equipos analógicos que hago mención. Tenemos algunos de estos, hemos hecho un proyecto también en nuestra universidad para convertir este equipo analógico a digital, ¿no? Nos ha tomado algo así como $5,000 en ponerlo operativo, generando una tarjeta especial, etc. Pero podríamos tener, si recuperamos los más de 10 equipos antiguos, podríamos tener 10 equipos adicionales haciendo la implementación pertinente, además de los equipos que ya existen. Este es el equipo Kinemetrix, modelo Etna. Los equipos de Sensito son modelo basal, es decir, son equipos más modernos y más convenientes. Este es el modelo Reptec y esta es la instalación que estamos teniendo en mano. Entonces, el equipo se puede instalar donde hay luz, donde hay electricidad y también donde no hay. En este caso, ven aquí una batería y arriba hay paneles solares. El panel solar convierte la energía y está operando perfectamente. Para nosotros es difícil ahora hacer la conexión a internet porque va a significar tener que pagar mensualmente una red y eso por el momento lo estamos dejando. Este es el equipo del Seismic, el equipo japonés, modelo Tokyo Sokushi Company. De estos dos son los que están instalados en la ciudad de Tacna y envían directamente los registros al centro de cómputo del Seismic. Hay 10 de estos más en Lima que eventualmente van a ser distribuidos ahí. Por ejemplo, este es el registro en la ciudad de Ica, los espectros de respuesta. Este es el mapa que presentó el doctor Estrada. Lo que sí queremos establecer es que hay distintos suelos en la ciudad de Lima, Villa El Salvador en el sur, la Punta Callao, Ventanilla. Color verde y color amarillo son de la grava y ahí tenemos varios equipos. La zona de la Molina también es una zona especial. Aquí se ve lo del tsunami que lo podemos saber, ustedes son conscientes de eso, hasta dónde puede venir el tsunami. Pero el mensaje es poder instalar esos 60 equipos que vienen del gobierno del Perú en distintos lugares en la ciudad de Lima, tener una red de manera, digamos, real, ¿no? En tiempo real. Este es un proyecto que se viene trabajando. Se está terminando la construcción del tercer piso en el local del Seismic. Los equipos ya están en Lima, se les está poniendo operativos y eventualmente se comenzará a hacer su instalación. No es fácil tener 60 equipos, se necesita personal. A veces el Estado no proporciona el personal que se requiere para hacer este tipo de servicio y trabajo, pero en esa lucha se está. Con relación al sismo de Pisco, existían 4 equipos del Seismic en este lugar. La Molina, el Seismic propiamente dicho, la Dirección de Geografía y el C de Lima. Y estos 4 pudieron registrar el sismo de Ica. Estos gráficos nos ilustran solamente a manera de comparación los sismos del pasado, ¿no? El 66 aquí arriba, el 70, el 74 y el que ocurrió el año 2007. Vemos que las aceleraciones no fueron tan altas, pero sí se aprecia como que fueran 2 sismos, uno a continuación de otro, con valores de aceleración más bajos, obviamente. Y ahí tenemos cómo es que, voy a pasar esto rápido, cómo es que la importancia del emplazamiento, ¿no? En el color azul tenemos el espectro de respuesta, 5% de amortiguamiento en la zona del Callao, y vemos claramente se mueve hacia la derecha porque el periodo predominante de vibración del suelo es distinto. Para cada uno de estos lugares hemos podido hacer una medición de los valores de la velocidad de propagación de las ondas de corte en los primeros 30 metros, y eso también nos ayuda a poder distinguir el tipo de suelo que nos toca investigar. En las últimas normas se habla de suelos A, B, C, D, E y F, mientras que en la norma actual hablamos de suelos S1, S2, S3, etc.
Esta otra gráfica, por otro lado, lo que hace es comparar estos sismos del 2007 con los sismos anteriores, y eventualmente los sismos anteriores fueron mucho más, de una ordenada espectral mucho más grande. Por otro lado, además de los equipos que registraron el sismo del 2007, también el Instituto Geofísico del Perú y la Pontificia Universidad Católica y el CERESIS, etcétera, existen otros equipos en Lima, los cuales fueron de alguna manera registrados y puestos a disposición. El Instituto Geofísico del Perú tiene mucho más equipo, como estamos viendo acá, también en la zona de Lima, en la zona a nivel nacional. Hoy he estado leyendo un reclamo para poder instalar 42 equipos en el Diario del Comercio que quieren 1.200.000 soles para poder seguramente construir las casetas y tener más material, pero es una tarea pues inmensa, ¿no? Poder instalar 200 acelerógrafos y poderlos trabajar día a día. Lo que sí puedo mencionar, estos son los equipos actualmente existentes del Instituto Geofísico del Perú en acelerómetros. Por cierto, ha tenido que hacerse una labor bastante insistente. Yo soy el director desde hace más de 20 años en el IGP, y reclamando la necesidad de tener no solamente sismógrafos que les gusta a los científicos, sino también acelerógrafos, que es una necesidad de la ingeniería. Debo mencionar que actualmente, el día de hoy, tenemos 72 equipos que están distribuidos. El SUSMIL tiene 15, pero ya tiene una flota, un grupo que tiene que implementar. Nosotros tenemos 11, pero 5 más, o sea, vamos a tener 16 como posgrado de ingeniería civil. CERESIS 4, IGP tiene 42. En total son 72 equipos, no contando con los equipos de las empresas privadas, como las represas y los edificios existentes en Lima. Puedo decir que de alguna forma hay una gran diferencia cuando llegamos a los años 80 de vuelta a los Estados Unidos y queríamos un instrumento con los 70 y muchos más equipos que van a ver ahora. Esta es una última vista que nos indica pues que las normas recientes, como American Society of Civil Engineering, International Building Code, EMA o la ASHE, ya están pensando en calcular espectro de respuesta de diseño en base a los tipos de suelo que mencioné, A, B, C, D, etc. Y eso necesitamos tener, y también tener leyes de atenuación que sean concordantes, consistentes con lo que sucede en nuestro país, porque no podemos estar utilizando leyes de otros países que no necesariamente reflejan nuestra realidad. Esa sería toda la presentación. Muchas gracias.